Buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Santocono. Voy a hacer la introducción a este webinar de Maestro News, donde veremos luego con Sebastián la parte de programación de páginas para Maestro News y la parte de conexión a base de datos o fuentes de datos para actualizar información en tiempo real automáticamente. El webinar hoy va a estar Sebastián haciendo la presentación, yo les voy a hacer una introducción. Santiago Santocono es mi nombre, Sebastián Berdichevsky haciendo el webinar en sí, la presentación, y va a estar Juan Del también contestando preguntas y ayudando con el webinar. Bien, les recuerdo para los que se unen recién que tenemos la burbuja hasta el menú de Q&A abajo, por si quieren hacer preguntas durante el webinar, ahí pueden ir escribiendo y vamos a ir contestando durante el webinar y si no, al final, si tenemos unos minutos disponibles, también haremos respuestas a esas preguntas. Vamos a hablar un poco de las soluciones de gráficas de Avid, que es una introducción para los que no han participado de otros webinars anteriores. Las soluciones de gráficas de Avid abarcan muchos tipos de producciones, ¿ok? Podemos hacer todo lo que es gráfica clásica o gráfica de pantalla, lo que es gráfica de channel branding, por ejemplo, o las gráficas para video walls, gráficas de realidad aumentada o escenografía virtual, gráficas para lo que es deportes también, producciones deportivas, ¿ok? Y todas están basadas en un core, en unas herramientas comunes a todas las soluciones, que vamos a explicar ahora brevemente. En el próximo slide podemos ver las distintas soluciones para estudio, están clasificadas, digamos, en distintos grupos. Soluciones para estudio, soluciones para lo que es Master Control Room, MCR, soluciones de noticias y soluciones deportivas. Y en el centro tenemos el core, que es, digamos, las herramientas de software y hardware comunes a todas esas soluciones o aplicaciones para distintos entornos. Dentro de las soluciones de estudio tenemos algo que es el Maestro Powerwall, que es lo que permite hacer o controlar gráficas para video walls. Tenemos también la solución del Maestro Virtual Set, para lo que es escenografía virtual. Maestro AR, para lo que es realidad aumentada, Augmented Reality. ¿Okay? Y Maestro Interactive, para lo que son gráficas interactivas, con pantallas touch o con tablets. ¿Okay? En las soluciones de Master Control Room tenemos Maestro TX, que está pensado básicamente para lo que es la operación en un Master Control, para lo que es branding sobre todo, inserción de gráficas de branding. Para noticias tenemos Maestro News, para lo que es producción de noticias en vivo, cuando hay, por ejemplo, el sistema está integrado con un sistema de redacción de noticias, como puede ser iNews. Y para la parte de deportes o soluciones deportivas tenemos Maestro Live, que está pensado para lo que es operación de gráficas en vivo para producciones dinámicas de deportes, sobre todo. El Maestro Core está compuesto por hardware, como les dije antes, y por software. Por un lado, en el hardware tenemos el Maestro Engine y el Maestro Engine 4K. Tenemos dos opciones, digamos, de hardware. El Maestro Engine, que es, digamos, la opción más pequeña, puede tener uno o dos canales de gráfica, o sea, una o dos salidas de feed and key para canales independientes de gráfica. Puede trabajar en 1080i o 1080p, en 3G, en SDR o en HDR, Standard Dynamic Range o High Dynamic Range, y las salidas y entradas pueden ser SDI, pueden ser a través de NDI también, ¿okay? Y también pueden ser de video sobre IP, con conexiones de 10 gigabits para infraestructura de video sobre IP en el estándar 2110. El Maestro Engine 4K es el hermano mayor y puede tener hasta 16 salidas en 1080i u 8 salidas en 1080p o 2 salidas en UHD. ¿Okay? Y las entradas y salidas pueden ser en SDI o en NDI. También puede tener 16 entradas el equipo para todo lo que es inserción de video o señales de video en vivo para meter dentro de las gráficas generadas por el Maestro Engine 4K. El software que corre dentro del Maestro Engine 4K es el Render Engine, que es el software de Avid justamente que hace el render de esas gráficas en tiempo real para cualquiera de las soluciones. De nuevo, recuerden que este es el core, es el hardware común a todas esas soluciones que les mencioné al principio. ¿Okay? Entonces, el Render Engine es el software que genera esas gráficas, tanto para lo que sea gráfica de realidad aumentada, de Master Control, gráfica de noticias, deportes, todo es generado por el Render Engine, corriendo dentro del Maestro Engine, y permite trabajar en cualquier resolución. Obviamente en las resoluciones estándar de HD, por ejemplo, en 16.9 o en UHD 16.9,
tanto en SDR como en HDR, pero también en resoluciones no estándar, por ejemplo, para video walls que tengan formatos o proporciones o relaciones de aspecto no estándar 16:9, ¿ok? O sea que puedo trabajar básicamente en cualquier proporción y en cualquier resolución. También puedo tener hasta 256 gráficas en simultáneo por cada canal de salida, o sea, como si fueran 256 layers. Y obviamente el sistema se puede conectar a sistemas de tracking de otros proveedores para todo lo que sea realidad aumentada o escenografía virtual. La otra herramienta en común a todas las soluciones es el Maestro Designer, que es la herramienta de creación y de diseño de gráficas, ¿okay? Donde yo diseño esas gráficas o importo gráficas creadas en otros softwares para cualquiera de esas soluciones que hablamos al principio, ¿okay? El Maestro Designer permite generar, obviamente, lo que es gráficas clásicas de On-Air, las gráficas para channel branding, para estudios virtual, realidad aumentada, gráficas para los video walls, gráficas interactivas, inclusive transiciones, para usar, por ejemplo, gráficas para transicionar o hacer wipers, por ejemplo, y para lo que es gráfica para transmisiones deportivas. ¿Okay? Acá vemos un pequeño diagrama, un simple diagrama para ver un poco el flujo de creación en el Maestro Designer arriba a la izquierda, donde puedo diseñar de cero o importar diseños hechos, por ejemplo, en Photoshop, en After Effects, en Illustrator, en 3D Max, en formato, puedo importar 3D, geometrías 3D con texturas y animaciones en formato FBX, por ejemplo, o OBJ. ¿Okay? Entonces, paso por la herramienta de Maestro Designer y esas gráficas, al estar terminadas, se guardan en un server y después se utilizan durante la producción en vivo con la herramienta correspondiente a la solución que estén usando. Maestro News para noticias, por ejemplo, Maestro TX, si es Master Control Room para lo que es branding, ¿okay? O Maestro Powerwall para lo que sea video walls. Y luego el hardware, el Maestro Engine o el Maestro Engine 4K, genera esas gráficas en tiempo real, en Philly Key, por ejemplo, en SDI, para alimentar el switcher y usar esa gráfica. Voy a crear una nueva página en base a una escena que tengo de unas ventanas de contenido. Y lo que vamos a hacer es, voy a ir a la escena, voy a ver qué exports tengo acá. Esta es una escena que tiene dos ventanas flotantes en las cuales podemos elegir el tipo de contenido en la ventana de la izquierda o en la ventana de la derecha. Entonces, cada una de esas texturas que va a ir a la izquierda o va a ir a la derecha, yo la tengo exportada. Lo que voy a hacer, voy a seleccionar los dos clips, el que puede ir a la izquierda o a la derecha, y agregar un control del tipo de clip. ¿Qué otra opción de textura tengo para la izquierda y para la derecha? Imágenes, por ejemplo. Entonces voy a buscar los exports de imágenes, que están acá, y voy a seleccionar el 01 y el 02, que corresponden a la ventana de la izquierda y a la ventana de la derecha. La tercera ventana la vamos a ignorar, por eso ven que hay un 03. Esta es una escena que es bastante más compleja, pero para este ejemplo vamos a trabajar dos ventanas. Y fíjense que ahí tengo las opciones de selección de textura de imagen para la ventana izquierda y para la ventana derecha. Activo las etiquetas y ahí tengo clip o imagen 01 o clip o imagen 02. Y la otra que vamos a agregar es la opción de señal de video, video input. Entonces, voy a agregar video input y en este caso, como voy a seleccionar una de las entradas del Maestro Engine, que es este equipo del cual Santi nos estaba hablando, que tiene múltiples entradas, lo que voy a usar para seleccionar esa entrada es un integer value, un número entero, que va a ir, por ejemplo, de 1 a 8. Dependiendo de la cantidad de entradas que tengamos, vamos a ponerle un límite a este control para que empiece en 1 y vaya hasta la última entrada que tiene nuestro equipo. Nuestro equipo puede tener desde 2 entradas hasta 16, dependiendo del equipo que sea. Entonces, vamos a ponerle un límite en el medio, de 1 a 8. Entonces, selecciono los dos controles, voy a las propiedades del control, como habíamos visto en el webinar anterior, y le pongo de valor mínimo 1 y de valor máximo 8. De esta manera me quedan dos controles, voy a agrandar un poco la tipografía, un poco más todavía, podemos agrandarla. Y fíjense que ahí me quedan tres tipos de textura para seleccionar. Puedo seleccionar el uso de clip, imagen o entrada de video para la ventana de la izquierda y el uso de clip, imagen o entrada de video para la ventana de la derecha.
Ahora, lo que voy a tener que hacer es crear un desplegable, algún tipo de opción o drop-down para que el operador o el productor puedan elegir qué tipo de textura yo quiero utilizar en cada una de las ventanas. Estas texturas están organizadas en un grupo dentro de la escena, y ese grupo tiene aplicado lo que se llama un child mode, que es, lo podemos ver rápidamente abriendo el Maestro Designer un segundo. Básicamente lo que hacemos es colocamos los elementos dentro de un grupo y después los llamamos por índice. Quiero seleccionar el primero, quiero seleccionar el segundo o quiero seleccionar el tercero. Entonces, básicamente lo que hacemos es exportar ese valor para que después desde el Maestro News nosotros podamos seleccionar cuál de los elementos que están dentro de ese grupo vamos a querer mostrar. Voy a hacer un open de la escena rápidamente. Esta es la escena. Es bastante más compleja que lo que estamos viendo, pero lo que les quería mostrar es, nosotros tenemos dos ventanas, una a la izquierda y una a la derecha, y si vemos, cada una de las ventanas tiene un contenido que está en un grupo. Fíjense que el grupo ventana 01 tiene la opción de imagen, de clip, de video o de secuencia. Lo que yo voy a hacer a ese grupo es activarle el uso de lo que se llama Child Mode, y entonces voy a exportar cuál de esos 4 elementos quiero mostrar en mi textura de la izquierda. La imagen va a ir con el índice 1, el clip con el índice 2, la señal de video con el índice 3 y la secuencia con el índice 4. Esta agrupación de elementos en grupos y la activación del Child Mode lo pueden utilizar para cualquier tipo de composición gráfica. No es solamente para ventanas, sino siempre pueden tener muchos elementos en un grupo, como una especie de array de elementos, y llamar por índice cuál es el que quieren activar de los elementos que están dentro de su grupo. Ese selector de índice que yo había creado, lo tengo exportado como child 01 y child 02. Para este tipo de controles, lo que voy a hacer es crear un drop-down, un desplegable que me va a poder dejar elegir qué índice de esos tipos de texturas yo quiero llamar. Creo dos desplegables, los selecciono en simultáneo con control y les edito las propiedades. Habíamos dicho que el primero era imagen. Cuando el operador selecciona imagen, voy a seleccionar mi índice número 1 de texturas. Fíjense cómo estoy convirtiendo el valor que se ve en el control a un valor interno que voy a mandar al export. Cuando seleccione clip, voy a seleccionar mi segundo índice de texturas dentro de la escena, y cuando seleccione video input, podemos ponerle cualquier etiqueta, voy a seleccionar el índice 3 de mis texturas. Entonces, de esta manera, lo que voy a hacer es crear un desplegable para que podamos elegir qué tipo de textura quiero en la ventana de la izquierda y qué tipo de textura voy a querer en la ventana de la derecha. Ahora lo que puedo hacer es crear mi línea de tiempo. Vamos a agregar un evento de send-export. Voy a seleccionar, actualizar los childs, actualizar los clips, actualizar las imágenes y actualizar las entradas de video. Fíjense cómo manualmente también podemos seleccionar qué export queremos seleccionar. Para actualizar, no es solamente arrastrando, sino que podemos agregar un evento de send-export y cliquear cuáles queremos y cuáles no. Y lo que voy a hacer es ejecutar la animación de entrada. Puedo ejecutarla arrastrándola desde mi lista de animaciones. Y lo que voy a poder ver es las dos ventanas formadas con la textura que tengo seleccionada en este momento, que es imagen. ¿Por qué ese de blanco? Porque no tengo cargada ninguna imagen. Voy a cargar una imagen a la izquierda. Voy a ir a mi carpeta de texturas y vamos a seleccionar cualquier imagen. Voy a cargar una imagen a la derecha. Cualquier imagen es para probar. Entonces fíjense cómo seleccionando la opción de imagen, a la izquierda y a la derecha tenemos imagen. Ahora, puedo cambiar a clip y puedo cambiar a, que en este caso no tengo ningún clip seleccionado, es lo mismo, tendría que seleccionar un clip y hacerle play, o puedo cambiar a video input, que es una de las entradas de video del equipo. Ahora, ¿por qué estamos armando esta página? Voy a terminar el timeline creando
la pista de out, que va a ejecutar la animación de salida, que va a esperar el tiempo de la salida de, vamos a ver cuánto es, 10 frames, y que va a desactivar la escena. Habíamos visto en el webinar anterior por qué era conveniente desactivar las escenas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver respecto de programación interna de páginas con esta página? Vamos a programar internamente la página para que cuando yo selecciono imagen, o cuando el operador selecciona imagen, se oculten las otras dos opciones y solamente se vea el control de imagen. Y lo mismo con cada una de las opciones que tenga cada desplegable, ya sea para la ventana 1 o para la ventana 2. Para eso vamos a ir a lo que se llama el Script Editor, que lo habíamos visto en la última parte del webinar anterior. Seleccionamos Scripts y vamos a Control Scripts. Voy a crear un script de control que, dependiendo de la opción que yo tengo seleccionada en el desplegable, ejecute un comando, un script o una línea de comando que active la visibilidad de uno de los objetos y desactive la visibilidad de los otros. Entonces, lo primero que voy a hacer es elegir en qué página voy a trabajar. Vamos a hacer zoom para que se vea un poco más grande. Siempre empezamos con el comando page para elegir en la página. Siempre seleccionamos current, que es la que estamos parados. Aunque podemos, si queremos, seleccionar otra subpágina que tengamos, pero vamos a trabajar con current. Y lo que vamos a hacer es, yo lo que hago para simplificar el script es, primero apago todo en el script. Voy a apagar todos los controles. Es lo primero que se va a ejecutar. Puedo poner false o 0 a la visibilidad. Page, current, clip 01, visibilidad apagada. Page, current, video input 01, visibilidad apagada. Ahora, mediante una simple condición, podemos tomar el valor de la columna value de nuestro desplegable y en base a ese valor habilitar la visibilidad del elemento correspondiente en nuestro grupo, siendo la imagen el primero y así sucesivamente. Puedo copiar esta parte de este script. Vamos a seleccionar copy. Control C. Control V. Y lo que le voy a decir es que si la data es 2, voy a activar el uso en vez de imagen 01 de clip 01. Y si la opción es 3, voy a activar el uso de el video input 01. Voy a mover un poco el mouse. Ahí está. Video input 01. Entonces, en mi línea de script, dentro de lo que es la programación interna de la página, apago todas las opciones cada vez que el desplegable cambia su valor. Y lo que voy a hacer es prender la opción correspondiente en base a qué opción hay seleccionada en el desplegable. Siempre teniendo en cuenta la columna value de mi desplegable. ¿Se acuerdan que eran 2? Yo para imagen el value era 1, para clip el value era 2, para entrada de video el value era 3. Ahora podemos guardar el script. Este script ya está asociado al control, yo lo arrastré. Y ahora puedo probarlo. Cambio el desplegable, hago play de mi script y activa el clip. Cambio el desplegable, hago play de mi script para probarlo y está funcionando perfecto. ¿Qué voy a hacer con estos tres controles? Ya no los necesito que estén desplazados, los puedo poner todos en el mismo lugar, los puedo centrar. Y lo que vamos a hacer es, voy a copiar todo este script así tal cual está. Voy a volver a Control Scripts para crear uno nuevo. Lo voy a pegar. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar todo lo que es 01 con 02. ¿Para qué? Para generar el mismo tipo de programación para el control de la derecha. Toda la lógica es la misma, lo que cambia son los controles. En este caso, todo está relacionado con los controles 02, que son los que están a la derecha. Este script como está lo voy a guardar como selector 02 y lo voy a arrastrar a mi desplegable
02. Entonces ahora hago play, y fíjense que si cambio el contenido y hago play, esto se va a hacer automáticamente cuando estemos en el controller. No es que lo vamos a tener que hacer a mano. Y voy a hacer lo mismo. Voy a juntar todos los controles y los puedo seleccionar y centrarlos. Vamos a usar las herramientas de alineación para que nos quede todo alineado. Ahí está. Lo voy a subir un poquito. Y listo. Entonces, ahí tenemos ya armado, voy a desactivar las etiquetas, ya tengo armado una página que va a ocultar y mostrar las opciones para el operador en base a la opción que tenga en el desplegable, con lo que se llama el control script, que es esta programación interna de páginas, que también tiene muchas más posibilidades, pero estos ejemplos, como el que vimos ahora y el que vimos antes, en el webinar anterior, que después vamos a ir a la página para ver dónde están los webinars que ya dimos, nos va a servir para ponernos en contacto con esta herramienta que es bastante útil. Lo voy a guardar dentro de mi proyecto de webinar como ventanas y lo voy a probar en el Rundown. Voy a ir al Rundown, voy a seleccionar la página de ventanas, ya está cargada porque la estaba trabajando en previo, y hago play. Ahí tengo las dos señales de video. Ahora voy a cambiar el tipo de contenido. Fíjense cómo voy a cambiar el tipo de contenido de video input a imagen, y automáticamente me cambia el tipo de control. Lo mismo a la derecha, me cambia el tipo de control, dependiendo del valor del desplegable, voy a poder activar distintos tipos de controles. Bueno, vamos a avanzar con la otra parte del webinar, que es la parte de conexión a base de datos. Para eso tengo armada una página que es un banner o un zócalo. Esta ventana Script Editor ya no la vamos a usar, así que vamos a sacarla. Y lo que voy a hacer es, fíjense que ya tengo armada la lógica que habíamos visto del webinar anterior. Es una lógica muy simple. Comprobamos que un parámetro exista. Si el parámetro no existe, ejecutamos la entrada y agregamos el parámetro. Y cuando hagamos play nuevamente, la comprobación nos va a dar, en este caso, que el parámetro ya existe y va a ejecutar lo que es la transición, la animación de change o transición. Esto lo habíamos visto en el webinar anterior, no lo vamos a repetir todo. Entonces lo que voy a hacer es generar una conexión de datos para este banner. Ahora está funcionando manual, quiere decir que yo escribo algo acá y hago play. Está tomando los datos del control, pero lo que vamos a hacer es que tome los datos de una fuente de datos externa. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Lo que nosotros tenemos dentro del PageEditor es la posibilidad de conectarnos a los que se llaman Data Source o fuentes de datos externas. Es una pestaña que la vamos a encontrar a la derecha. Hasta ahora estábamos trabajando con la pestaña de Timeline, donde editábamos nuestros eventos, y vamos a cambiar a la pestaña de Data Sources. Fíjense que en esta pestaña de Data Sources tengo un filtro para ver por categorías. Hay múltiples categorías de fuentes de datos a las que nos podemos conectar. Entonces, estas son las categorías que tengo, que las puedo filtrar para ver acá. Lo que vamos a hacer es, vamos a generar una conexión entre el maestro y una fuente de datos. Para eso, les voy a mostrar algunas fuentes de datos que tengo preparadas acá. Esta fuente de datos es un archivo de Access que está leyendo, que está, mejor dicho, escribiendo datos en una base de datos SQL. Entonces, básicamente, todo esto que yo estoy escribiendo en estas celdas se graba en una base de datos SQL y a través de Access, múltiples editores pueden acceder a esta base de datos y ir cargando información. Esto es un ejemplo de cómo cargar datos en una base de datos SQL. Lo pueden hacer a través de Access o lo pueden hacer a través de cualquier otro tipo de aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a conectar el maestro a esa base de datos SQL donde se están grabando los datos. Para eso, en la lista de Data Source, hacemos clic derecho y agregamos un nuevo Data Source.
Acá tenemos todas las categorías que les estaba comentando antes. Lo que voy a hacer es voy a trabajar con el tipo de factory que se llama .NET. Ustedes pueden trabajar con Native si quieren también. Tienen las mismas opciones, nada más que cada una lee los datos de manera diferente. A mí me resulta más cómodo .NET. Y lo que voy a hacer es seleccionar la opción Database para conectarme a una base de datos SQL. Ahí me está dando las opciones que tengo, que es SQL. Y tengo que poner la ubicación del server. Lo tengo acá copiado. Esta es una base de datos que tengo en mi computadora. Es una base de datos local. El nombre de la base de datos es Webinar. Y pongo las credenciales. Ahí está. Puedo probar la conexión. Perfecta. Entonces lo que estoy haciendo ahora es conectar el maestro a una base de datos. La diferencia de las bases de datos con los archivos de texturas y demás, como los clips, como las imágenes y otras partes de nuestra gráfica, es que las bases de datos pueden estar en cualquier ubicación, mientras todo lo que son imágenes, clips o texturas tienen que estar en el servidor de gráficos o en el disco interno del Maestro Engine. En este caso, las bases de datos pueden estar en cualquier ubicación y nosotros las vamos a poder acceder siempre y cuando la PC del maestro tenga acceso a esa ubicación. Esto lo voy a guardar como SQL, Webinar. Y ahora voy a activar, ver la opción .NET SQL, y ahí me va a aparecer la conexión a base de datos que acabo de crear. Cuando me paro en esa conexión a esa base de datos, a la derecha tengo todas las opciones que tengo para hacer lo que se llama un query. Un query es una consulta. Yo puedo consultar, por ejemplo, las columnas que tenga esa tabla de esa base de datos. Si es que hay más de una tabla, voy a ver todas las tablas que hay. Fíjense que en este caso, cuando selecciono Query Columns, voy a ver qué tablas hay en la base de datos y cuáles son las columnas de esa tabla. Entonces, lo que tengo en esta tabla que creé de muestra son 3 columnas. La columna de ID, la columna de Main Text, que es el texto principal, y la columna de Upper Text, que es el texto superior. Voy a seleccionar las 3 columnas. Para eso puedo hacerlo de a una. Selecciono ID, selecciono Main Text y selecciono Upper Text. O puedo hacerlas todas juntas, moverlas ya sea hacia adentro o hacia afuera. Selecciono todas juntas y después les puedo cambiar el orden con los controles que tengo acá. Entonces no es que voy a necesitar crear ningún tipo de script para, o query a mano, a menos que quiera hacer un query muy específico. Todo lo vamos a hacer a través de este wizard que es bastante simple y nos permite acceder a la información y seleccionar y filtrar qué información queremos. Una vez que seleccioné esas columnas, siempre que voy agregando parámetros, condiciones, orden a los datos o demás, el resultado lo voy a ver en la pestaña que se llama Query Result. Y ahí tengo el resultado de la consulta a la tabla. La voy a guardar como tabla y tengo todos los datos. Lo que vamos a usar un parámetro que nos va a servir de filtro y vamos a poner una condición usando ese parámetro. Para generar parámetros, lo que necesito es tener un control en mi página que funcione como parámetro de búsqueda. Entonces voy a ir a la pestaña Controls, que está acá abajo, y en vez de agregar un control desde la escena, como hacíamos antes, que eran controles vinculados a exports, voy a agregar un control independiente. Son los mismos controles, pero en este caso no van a estar ligados a ningún export en particular. Así como está, lo arrastro y creo un control que le voy a poner de nombre ID. Le voy a decir que vaya de valor mínimo 1 a valor máximo 100, pongamos. El tipo de control que elegí es un integer value. ¿Por qué? Porque yo quiero llamar un número de esta columna. Entonces me va a servir utilizar ese tipo de control. Puedo usar un single line text también y escribir el número. Entonces, ¿cómo hago para que este control pase a ser mi parámetro de búsqueda? Voy a la página, a la pestaña Page. Acá tengo todos los controles de mi página.
y voy a arrastrar el control que se llama ID que acabo de crear a mi lista de parámetros. Y ahora lo que voy a hacer es agregar una condición. Voy a ir a Query Conditions. La condición va a ser que voy a seleccionar la línea, con el símbolo más agrego una condición, donde la columna ID de mi base de datos sea igual a el valor de mi parámetro ID. Los parámetros los vamos a encontrar en la lista siempre entre símbolos de porcentajes. Entonces la condición es llamar todos los datos de la tabla donde la columna ID de mi tabla coincida con el dato de mi parámetro ID de mi página. Entonces, lo que va a hacer es llamar únicamente esa línea. Así como está, lo voy a guardar. Y una vez que guardé esta consulta, puedo vincular cada uno de estos campos a los controles de mi página. Selecciono el campo del main text, que es el texto principal de mi gráfica, y lo arrastro y lo suelto en la caja de mi texto principal. Selecciono el campo que corresponde al título y lo arrastro y lo suelto en la caja que corresponde al dato superior. Entonces ahora lo que voy a poder hacer es, fíjense cómo cambiando el número, automáticamente en previo me está mostrando cómo al cambiar el ID 2 va a buscar a la base de datos el texto correspondiente al ID 2. Y así sucesivamente con cada uno de los textos. Una vez que tengo esto guardado, lo voy a guardar así la página, y esto, en lo que es la operación, va a funcionar de la siguiente manera. El operador va a arrastrar su banner en su rundown y va a seleccionar a través del control que creamos de ID, cuál es la línea de datos que quiere mostrar. La 1, la 2, la 3 o la 4. Fíjense que si yo vengo acá y genero otra línea más, esta es una línea adicional, y le generamos un título adicional. Cuando voy al control, ya automáticamente tengo esa data disponible. ¿Por qué? Porque el tipo de base de datos que estoy utilizando es SQL. Quiere decir que cuando yo escribo, esto ya se escribe en la base de datos y el maestro instantáneamente tiene acceso a esa información. Vamos a hacer play de la página para la entrada. Y voy a cambiar el dato, voy a hacer play de vuelta, y va a ejecutar la transición únicamente. ¿Por qué? Porque tiene la lógica de transición. Ya no genera la entrada, sino que va a ejecutar la transición, que es esto que habíamos visto en el webinar anterior. Ejecutamos la salida, y así de simple es lo que es la conexión de datos, incluso con un filtro. Ahora, esta misma dinámica se puede replicar para una base de datos de Excel. Es exactamente lo mismo. Acá tengo creada una base de datos de Excel, lo voy a repetir rápidamente. Lo que voy a hacer es, voy a seleccionar estos controles y los voy a desvincular de la base de datos a la que están vinculadas actualmente. Hago clic en este icono que se me agregó, clic derecho, Remove Query, doble clic, clic derecho, Remove Query. Ahora vuelven a ser controles independientes. Voy a crear una nueva conexión, en este caso al archivo de Excel. Fíjense que el proceso es el mismo, voy a la pestaña de Data Sources, agrego un nuevo Data Source, y voy a ir al factory name.net. Ustedes pueden trabajar con cualquiera de los dos, como les decía, Native o .NET, y voy a seleccionar Excel. Voy a seleccionar el archivo que quiero utilizar, que lo tengo en el disco G, Data Sources, Webinar, y le voy a poner un nombre. Esto es Excel Webinar. Así como está, lo puedo testear. Perfecto. Ahora voy a habilitar en mis filtros la categoría .NET Excel. Fíjense que tiene la X y el color de Excel. Y ahí me va a aparecer Excel Webinar. Cuando cliqueo en esa nueva conexión de datos y voy a Query Columns, ahí tengo lo mismo que tenía antes, nada más que en este caso, en vez de venir desde un SQL, está viniendo desde este archivo de Excel. Nuevamente, voy a seleccionar las columnas que quiero.
tengo todos los resultados y voy a aplicar un filtro. Otra vez voy a seleccionar el parámetro de mi página, que se llama ID, si no lo tengo lo creo. Lo voy a arrastrar a Query Parameters y voy a poner la condición de que voy a llamar el registro donde la columna ID sea igual al valor de mi control ID. Nuevamente genera un filtro y esto lo voy a guardar como Zócalo. Arrastro main text. Siempre primero hay que guardar para poder arrastrar. Una cosa más que podemos hacer es que, en este caso, como estamos trabajando con un archivo Excel, a veces cuando trabajamos con archivos en vez de con bases de datos, archivos, no me refiero a XML, a Excel, o sea, no a MySQL o SQL, que son bases de datos, sino archivos. Lo que podemos hacer es ir al editor y activar lo que se llama el auto refresh, que nos va a permitir actualizar el dato cada, por ejemplo, vamos a ponerle un periodo menor, cada 5 segundos, el maestro va a ir a consultar nuevamente el archivo Excel, cada 5 segundos automáticamente. Entonces, de esta manera, cuando yo guarde el archivo Excel o cuando el productor guarde el archivo Excel, se va a actualizar automáticamente a los 5 segundos en mi página. Vamos a vincular el texto principal a la caja principal, el texto superior a la caja superior. Lo guardamos. Esto lo vamos a guardar como, en este caso, banner Excel. No voy a reemplazar el ID porque es una página independiente, nueva. Voy a ir al Playout y voy a arrastrar esa página que acabo de crear. Ahora selecciono el número y vienen todos vacíos. Lo que voy a hacer es voy a ir al Excel y voy a cargar una información. Este es un webinar y esto maestro news. Así como está, guardo el archivo, guardar, y fíjense cómo al tener el refresh activado, automáticamente, como estoy parado en el ID 1, me actualizó la información de ese ID. Puedo pasar al 2, que está vacío, y va a pasar lo mismo. Si vengo acá y grabo algo, otro texto y otro título, guardo con control G, vuelvo al Page Editor y ya tengo 2 datos cargados. Generalmente podemos tener 100, 200, 300, 400, 500 datos cargados, si es que no estamos trabajando con algún sistema de noticias que permita al productor cargar directamente los datos en estas cajas, como el iNews, por ejemplo, de Avid, que le va a permitir al productor abrir esta página y cargar y escribir directamente en la página, desde una estación de periodista. Pero en este webinar estamos viendo conexión a base de datos. ¿Qué otro tipo de datos tengo acá? Voy a mostrarles un ejemplo más. En este caso voy a seleccionar una página de Tenida Armada, que es una página que nos va a mostrar una serie de noticias y que tienen un título y un desarrollo. Voy a mostrarle cómo conectarnos a un RSS. En este caso, hay una página en la que estoy en este momento, que es la página de una agencia de noticias que se llama Telam, que nos entrega información en tiempo real. Acuérdense, es RSS, lo pueden buscar en Google. Voy a Data Sources y creo un nuevo Data Source. En este caso, la categoría va a ser News. Fíjense, voy a hacer zoom ahí. La categoría va a ser News. Y lo que me va a pedir es la IP o la URL de el proveedor de noticias, la página de la que voy a sacar las noticias. Pego la dirección, la puedo testear, me da perfecto, y lo voy a guardar con un nombre, RSS Webinar. Perfecto. Ahora los pasos a seguir son los mismos. Me paro en el data source, voy a las columnas, y fíjense que tengo 2 tablas en ese archivo, que channel generalmente corresponde a la descripción de ese RSS.
y la que nos va a interesar es la que se llame info. Generalmente los RSS están organizados de esta manera. Cada información tiene título y descripción. Entonces, si selecciono la columna título, voy a resultados y tengo todos los títulos de las noticias. Voy a seleccionar solamente esta columna y la voy a guardar como título. Solo esta columna. Y voy a activar la opción que dice Select All Data from Query para seleccionar todo el contenido de esta columna. Así como está lo guardo. Y todo ese contenido de la columna completo lo voy a arrastrar y lo voy a vincular a la caja de mi gráfica que corresponde al título de la noticia. Voy a volver al data source, voy a ir a las columnas, y en este caso description, que es la noticia en sí, la voy a seleccionar, voy a ir a resultado, voy a guardar esto como noticia, o noticias, y todo ese resultado, con la opción de Select All Data from Query, lo voy a vincular a mi control en el cual veo el desarrollo de la noticia. Ahora si hacemos play, ahora se ve pequeño por el previo, pero fíjense que tengo el título y la noticia. Lo que le voy a mostrar es cómo programar una página para que, mediante el uso de scripts, podamos avanzar a la próxima línea de datos. Cuando nosotros estamos trabajando con la opción Select All Data from Query, esta opción que está acá, espera que me apriete, eso. Select All Data from Query, nos selecciona todas las líneas de esa columna. Cada una de esas líneas tiene lo que se llama un índice. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo avanzar de la primera a la próxima, a la próxima, a la próxima, a la próxima, o empezar en cualquiera de ellas y a partir de ahí retroceder o avanzar. Cada una se identifica con un índice. Internamente, nuestro índice empieza en el número 0. 0 corresponde a la primera línea de información. A partir de ahí, la segunda línea es 1, la tercera línea es 2 y así sucesivamente. Voy a ir a mi línea de tiempo. Voy a agregar un evento de queue. Lo voy a poner en mi línea de tiempo, que es para preparar la gráfica, y voy a agregar un script event. En ese script event vamos a ir al nivel de programación item, que es para programar controles de la página o propiedades de la página, y voy a decirle a ambos controles que vayan al principio de su índice. Selecciono el control, selecciono la propiedad index, acuérdense que esto es JavaScript, así que es programación orientada a objetos, selecciono un objeto y cambio propiedades. En este caso seleccioné el objeto de la categoría item, que se llama lower tier text. Vamos a activar las etiquetas para que lo puedan identificar, es el objeto que está acá abajo. Y a ese objeto le voy a setear el índice a que sea 0, para que empiece el principio. Voy a hacer lo mismo con el objeto que se llama UpText. Voy a llevarlo al índice 0 de su información. De esta manera, cuando el operador haga queue, va a ir al principio de cada una de estas columnas de noticias. Lo que vamos a hacer en la línea de tiempo es que cada vez que hacemos play, una vez que se mostró la noticia, vamos a esperar quizás hasta que se ejecute la animación completa, unos 2 segundos, y vamos a darle la orden al índice de noticias que avance a la próxima noticia, pero va a avanzar en el previo, quiere decir que en previo ya vamos a poder ver cuál es la próxima noticia que viene. Y cuando hagamos play de vuelta, la vamos a actualizar. Entonces voy a agregar un script event, y en este caso le voy a decir que para cada uno de esos ítems, o de esos controles de mi página, avance un valor en el índice. Para eso puedo usar más, que es para avanzar un valor en una variable. En este caso la variable es el índice. Y lo que vamos a hacer acá es lo mismo con UpText. Y vamos a avanzar el índice. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy preparando en el queue
la noticia para que vayan al índice 0. A partir de ahí, cada vez que hago play, mando información, espero a que la información se actualice y avanzo cada uno de estos controles un índice. Lo vamos a probar en el playout. Acuérdense que estos scripts que generamos tenemos que probarlos en el controller, los scripts de línea de tiempo. Entonces voy a ir al playout, voy a seleccionar la página que se llama Noticias y cuando haga Q va a ir a la primera noticia. Cuando haga play ya me prepara la próxima noticia. Fíjense que la noticia que tengo al aire ahora es una noticia que dice a través de un mensaje en las redes sociales y la noticia que está acá es la próxima que viene. ¿Por qué está haciendo esto? Está haciendo esto porque en la línea de tiempo yo agregué un evento que una vez que se ejecuta la animación avanza un índice para cada uno de estos controles. Entonces, cada vez que hagamos play va a avanzar un índice en cada uno de los controles. Y cuando hagamos out va a sacar. De esta manera puedo secuencialmente ejecutar el índice de información. Podría hacerlo con los banners, podría hacer empezar en el banner 1 y cada vez que el operador haga play, ya sea, no importa dónde venga la base de datos, avanzar al próximo y al próximo y al próximo y al próximo. Si agrego en mi página este tipo de script, que los ponga en un valor específico y que después avance a el índice correspondiente. Otra cosa que puedo hacer, si quiero empezar de un valor específico en vez de 0, es este 0, en vez de que sea un valor fijo, voy a agregar un control a la página, un valor integer, le vamos a poner un nombre que se llame índice, y ahora le voy a decir que el valor de inicio, en vez de ser 0, en vez de que sea siempre 0, venga a ese control que se llama índice. Para eso le voy a decir que el índice va a venir de el valor del control que se llama índice. Item.índice.value. Voy a copiar esto y lo voy a pegar. De esta manera, lo que estoy diciéndole es, en vez de empezar de un número fijo que tengo escrito en mi script, le voy a decir que tome el valor de inicio del valor que esté acá seleccionado. ¿Para qué? Para empezar de algún número específico. Quizás no quiero empezar de 0, quiero empezar del 15 en adelante. Entonces lo puedo hacer del 15 en adelante. De esta manera, selecciono el índice, hago Q, y cuando haga Q va a ejecutar el script que va a ir a ese índice, y a partir de ahí hago play, y ya va a avanzar al próximo. Otra opción de actualizar datos que tengo es, nosotros tenemos una categoría, voy a abrir de nuevo la página de banner. Otra manera de actualizar datos que tengo es a través de un comando que se llama data source. Si yo agrego un script event en el queue, cuando preparo la página, hay una categoría que se llama data source y puedo seleccionar update query y ahí puedo poner, en este caso sería, vamos a ver cómo se llamaba el data source, se llamaba SQL webinar y la consulta se llamaba tabla. Entonces voy a decirle que actualice el data source que se llama SQL webinar, coma, la consulta que se llama tabla. De esta manera es otra manera de generar una actualización de datos, pero mediante un script. Fíjense que tengo una gráfica donde estoy filtrando por estado. En este caso es un archivo del tipo XML. Así que voy a cambiar la categoría a XML. Voy a seleccionar XML, que es otro tipo de datos, ya que lo vemos. Selecciono este XML que preparé para el webinar. Lo voy a guardar como XML webinar. Testeo la conexión. Perfecto. Ahí tengo las columnas. Voy a seleccionar la columna de estados. Me va a traer todos los estados
Me va a traer 2 de cada uno, yo solamente necesito uno, entonces para esto lo que voy a hacer es, voy a usar un comando que se llama distinct, que va a seleccionar solamente uno de cada uno de los estados, y esto lo voy a guardar como estados. Esta consulta completa la voy a arrastrar a mi desplegable. Fíjense cómo ahora mi desplegable tiene todos los estados. Ahora le voy a aplicar un orden, están desordenados. Voy a query order. En este caso voy a usar el editor, porque ya empecé a utilizar el editor. Y si quieren escribir los comandos, pueden usar order by state descending. Ahí está. O ascending, para orden alfabético. Ahí está. Tengo todos los estados. Entonces ahora voy a actualizar. Y puedo volver a arrastrar la data. Y ahí tengo todos los estados ordenados. Ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer una consulta nueva. Voy a traer las columnas de... Puedo traer todas las columnas. Ahí tengo todos los resultados por cada estado. Y voy a aplicar un filtro como hicimos antes. Voy a ir a parámetros. Este control que se llama state title va a ser mi filtro. Entonces voy a ir a la página, selecciono ese control, selecciono state title, lo pongo como parámetro. Le digo que voy a traer los datos donde la columna state sea igual a mi parámetro state title y va a traer únicamente los datos de ese estado, en este caso Alabama. Esto teniendo en cuenta las elecciones pasadas que hubo en Estados Unidos, por eso tenemos una fuente de datos. Y ahora lo que tengo que hacer es, puedo guardar esto como resultados. Esto es lo mismo para cualquier tipo de elección. Y puedo arrastrar cada uno de los datos. Ahora ya no voy a querer usar select all data from query. Y lo que voy a hacer es darle un orden con el query order de, por ejemplo, porcentaje de votos descendente. ¿Para qué? Para que me quede arriba el que mayor porcentaje tiene. Esta columna percent, voy a query order y le digo que la ordene de manera descendente. Guardo el query y lo único que me queda hacer es vincular cada dato con su correspondiente caja de datos. Esto es un XML. Fíjense cómo automáticamente el maestro lo convierte a una tabla, y también podemos trabajar con archivos tipo JSON, que es otro formato parecido, y nos va a permitir hacer lo mismo.